Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenas tardes a todas las senadoras, a los senadores, y en primer lugar y con mucho gusto a nuestro coordinador, al senador Emilio Gamboa Patrón, a quien le agradezco muchísimo esta invitación que me permite una vez más poder estar con ustedes y platicar de estos temas educativos, y reiterarles a ustedes y al señor coordinador mi enorme aprecio y reconocimiento a este grupo parlamentario, al trabajo que hace su señor coordinador, que sin duda alguna, como siempre lo he dicho, es no solo en nuestro partido, sino en todo México, es sin duda uno de los políticos más completos, con mayor experiencia, y que así lo ha reflejado. Las transformaciones encabezadas por el presidente de la República y que todos ustedes han hecho, particularmente en los primeros 2 años de este gobierno, no hubieran sido posibles si no hubieran tenido la guía y la batuta del coordinador Emilio Gamboa Patrón. Su capacidad política, su capacidad de negociación, su decisión, su talento para negociar y por supuesto para liderar un grupo tan importante, en donde hay tanto talento político, tantos liderazgos como son ustedes, es lo que permitió la diferencia. Y para mí es un honor estar hoy aquí y estar con él, y estar con todos ustedes, con mi grupo parlamentario y con nuestro grupo parlamentario también del Partido Verde. Y agradecerle también aquí al senador Carlos Puente, como siempre, su apoyo, su talento también. Sin ustedes no hubiera sido posible también sacar adelante la agenda más ambiciosa de transformación que ha tenido México en muchas décadas, incluyendo, por supuesto, la educativa, que fue la primera reforma que se aprobó en este ciclo profundo de reformas, y que además, como lo ha dicho el presidente de la República en diversas ocasiones, es de todas las reformas la más importante y la que más beneficios en el mediano y en el largo plazo dejará a los mexicanos. Así es que muchas gracias, y gracias, Carlos, por tu compromiso, por tu dinamismo y por tu apoyo. Muchas gracias. Al contrario, déjenme empezar retomando lo que decía hace unos momentos el coordinador Emilio Gamboa. El esfuerzo que ustedes hicieron para aprobar la reforma educativa ha sido uno de los trabajos legislativos más importantes que ha habido en décadas para este país. La visión detrás de la reforma educativa y por lo que ustedes trabajaron que se pudiera aprobar, ya lo relató, lo estaba recordando muy bien el coordinador Gamboa, las dificultades por las que se pasó en ese momento para poder aprobar esta legislación, no únicamente las propias del trabajo político y de la negociación que se lleva al interior del Congreso, sino por supuesto el gran reto que hubo y que incluso llevó a que se sesionara fuera de este recinto para poder aprobar esa legislación. Parece que ya pasó mucho tiempo, pero esa transformación, ese esfuerzo, ese valor que tuvieron, a pesar de las dificultades, de seguir adelante y de no echarse para atrás, sino al contrario, ir más adelante y poder sacar esa legislación, es fundamental, porque esta reforma lo que tiene detrás es una gran visión de cómo queremos que sea la educación del país en los próximos 10, 20 y 30 años. Queremos para las próximas décadas un sistema educativo en donde, además de que todos los niños y los jóvenes puedan asistir a una escuela, vayan a una escuela en donde encuentren un plantel digno, con todas las condiciones materiales, que debe de tener una escuela, que tenga una plantilla de profesores bien preparados, en donde estemos seguros que se haya seleccionado a los mejores para ser maestros
y que además siguen avanzando durante su vida, que se están evaluando y que esa evaluación sirve para poderlos capacitar y que cada vez sean mejores maestros y que a través de su propio esfuerzo puedan ganar más y tengan beneficios. Escuelas en donde los directores tengan un gran liderazgo, en donde sean acompañados por el gobierno en la asistencia pedagógica que deben de tener las escuelas, escuelas con una organización que permita aprovechar el tiempo de la enseñanza para subir los niveles de rendimiento de la educación del país. Una educación con planes y programas de estudio que por un lado reflejen las nuevas realidades económicas y tecnológicas y los conocimientos que requieren los niños y los jóvenes para tener un país exitoso en el siglo XXI, pero también con planes y programas de estudio que preparen a los mexicanos para vivir en la libertad, para vivir en la democracia, en el respeto a los demás, en el respeto a la ley y por supuesto en la gran pluralidad. Un sistema educativo que vincule de manera eficaz y eficiente al sistema educativo con el mercado laboral para tener más y mejores empleos. En fin, esa es la visión que está detrás de la reforma educativa. El sistema educativo mexicano durante todo el siglo XX tuvo grandes éxitos. Cuando se crea la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921, siendo una de las primeras instituciones hijas de la Revolución Mexicana, como lo fue también nuestro partido. En 1921, el presidente Obregón crea la Secretaría de Educación Pública y el primer secretario de Educación es José Vasconcelos. Y en el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública se dice que el objetivo era crear y sostener un sistema nacional de educación pública. Hace 94 años, que en términos históricos es muy poco tiempo, crear un sistema nacional de educación pública era una utopía. En aquel entonces, con una población de tan solo 15 millones de personas, únicamente el 15% de los niños tenía acceso a una escuela primaria y el resto de los niveles educativos eran prácticamente inexistentes. La universidad, básicamente lo que existía en la Ciudad de México y en algunas otras capitales de nuestro país, y no había más. Y después de 90 años, con el esfuerzo de muchos gobiernos de nuestro partido durante el siglo XX, se logró crear y hacer realidad ese sueño de tener un sistema nacional de educación pública, con una población que se fue multiplicando y que hoy tiene 120 millones de habitantes. Hoy podemos decir con mucho orgullo que en primaria tenemos una cobertura del 100%, que en secundaria es prácticamente del 100%, que en bachillerato o en educación media superior es ya de un poco más del 75% y vamos a llegar a la meta, incluso es posible que la rebasemos, que puso el presidente de la República de 80% de cobertura en educación media superior. Y tenemos ya también un 35% de cobertura en educación superior. Nos falta mucho, pero ese sueño que tuvieron Vasconcelos y Obregón, de que en cada rincón del país hubiera una escuela y hubiera un maestro, hoy es una realidad. Hoy ese sistema de educación representa a 34 millones de alumnos que diario se educan en alguna aula de este país. 34 millones de alumnos en más de 260,000 escuelas, con un poco más de 2 millones de maestros. Este es el sistema educativo que con mucho orgullo construyó nuestro partido durante el siglo XX. Pero ahora, en el siglo XXI, el reto es que ese sistema educativo tenga una gran calidad, que ese sistema que pudimos construir ahora tenga altísimos niveles de calidad para que México pueda ser un país competitivo a nivel global, para que México pueda tener un capital humano mucho mejor preparado, con mejores sueldos y que podamos tener vidas más plenas. Porque una educación de calidad, además de ayudar a la prosperidad, sin lugar a dudas, también fortalece y ayuda a la libertad porque da opciones. Cuando alguien está bien educado, tiene opciones en su vida y puede escoger y no se queda resignado simplemente al empleo que pudo obtener, sino a las opciones que él se quiere crear. Y ese es el objetivo con esta reforma, que una vez más hace un presidente de nuestro partido y que sale adelante gracias al apoyo de los grupos parlamentarios de nuestro partido. Así como construimos
el sistema educativo del siglo XX, que de prácticamente no existir, logró estar en cada rincón del país con una escuela y un maestro. Ahora estamos construyendo el del siglo XXI para tener altos estándares de calidad. Y esa es la esencia de la reforma. Ustedes la conocen muy bien, recordarán que la modificación central está en el artículo 3 a la Constitución, que agrega el derecho de los niños y de las niñas mexicanos a tener una educación de calidad. Derecho que además ha sido ratificado por la Suprema Corte de Justicia al dejar en claro que no hay ningún otro interés en materia educativa superior a ese derecho que ustedes aprobaron. Y para poder hacer realidad esta circunstancia y poder hacer realidad esta reforma educativa, es que nos hemos planteado, y así me lo ha instruido el presidente de la República, 7 prioridades. 7 prioridades que cada una de ellas representa la esencia y el centro de la reforma educativa para que la logremos pasar de la Constitución a las aulas. Y precisamente eso es lo que vamos a estar haciendo y ya empezamos a hacer durante este año. Este año 2016 va a ser un año absolutamente clave en la implementación de la reforma educativa, porque a partir de estas 7 prioridades vamos a estar, como ya lo iniciamos este mismo lunes con el plan de la escuela al centro, vamos a estar presentando los planes y los programas sustantivos, las políticas públicas sustantivas de la reforma educativa para iniciar ya en la realidad esta práctica. Y reitero, para llevar esta reforma de la Constitución a las aulas. La primera prioridad es la de poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Los alumnos que están en las escuelas son la esencia de esta reforma. Y un paso fundamental que necesitamos dar es que rompamos con algo que existía antes de esta reforma, y es que las escuelas estaban al servicio de las burocracias y del sistema educativo. Y hoy la reforma nos permite cambiar esta situación y que seamos las autoridades y el sistema educativo quien esté al servicio de las escuelas. Y esa es la esencia de la primera prioridad, que la escuela esté en el centro. Y teniendo a la escuela en el centro, tenemos a los alumnos en el centro. Y la transformación de la escuela, bajo esa concepción, hará que tengamos escuelas más dinámicas, más innovadoras, en donde se aproveche mejor el tiempo. Y eso es precisamente el plan que presentamos este lunes, el plan de la escuela al centro, que tiene 6 líneas de acción muy concretas. La primera, descargar de burocracia a los maestros y a los directores. Ustedes lo saben, yo he iniciado un recorrido por el país y por las escuelas del país. Cada vez que estoy en las escuelas les digo que si bien me gusta mucho el trabajo que tengo en mi oficina y lo disfruto mucho, no he querido ser un secretario que se quede nada más encerrado en su escritorio. Quiero ser un secretario que esté recorriendo las escuelas, conociendo a los alumnos, conociendo a los maestros, dialogando con ellos y dialogando con los padres de familia. Y eso es lo que hago todas las semanas, recorriendo 2 o 3 escuelas por semana, aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Ahorita vengo de una escuela, precisamente. Y en esos diálogos, los maestros y los directores, invariablemente, escuela en la que me paro, me dicen: nuestra carga burocrática es excesiva y no tenemos tiempo suficiente para dedicarnos a la enseñanza. El 70% en promedio del tiempo de los directores lo utilizan en temas burocráticos. Y por eso, el punto número 1 de este plan de poner a la escuela en el centro es quitarles carga burocrática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar en la plantilla de todas las escuelas del país la figura del subdirector administrativo, para que esa figura sea la que se encargue de todo el trabajo burocrático y el papeleo que tienen que hacer en las escuelas y se libere al 100% al director y a los maestros para que se puedan dedicar a la práctica educativa y a la enseñanza. De acuerdo con estudios internacionales, para tener un aprovechamiento idóneo en las escuelas, se debe de dedicar por lo menos el 85% del tiempo de una jornada escolar a la enseñanza. Hoy en México solo dedicamos el 60%. Y el objetivo de este plan es que logremos ese 85%. Y un paso fundamental es descargando a los directores y a los maestros de esta carga burocrática, lo vamos a lograr. El segundo punto es que vamos a llevar más recursos a las escuelas. Otra de las cosas que me dicen, cada escuela que me paro,
la principal o una de las principales quejas de los maestros es que me dicen, si aquí en la escuela, por ejemplo, se rompe un vidrio, tenemos que ir a pedirle dinero a los padres de familia, una cooperación voluntaria, o a los maestros, o esperar un trámite burocrático que puede tardar meses, o simplemente se queda roto. Y así se han deteriorado la infraestructura de muchísimos planteles de nuestro país. ¿Por qué? Porque las escuelas no tenían un presupuesto propio. Existía la escuela y el sueldo del maestro, pero no había un presupuesto propio que les permitiera enfrentar los gastos cotidianos, el día a día, para además tener una autonomía de gestión. Pues déjenme decirles que ahora vamos a llevar recursos directos a las escuelas, sin intermediarios, de la Secretaría de Educación directo a las escuelas. Este es un programa que ya existió casi de manera piloto para 25,000 escuelas, que ha sido evaluado, ya ha sido muy bien evaluado, y el lunes anuncié que para el próximo ciclo escolar lo vamos a escalar de 25,000 a 75,000 escuelas en todo el país, que van a recibir directamente una cantidad de presupuesto anual, el cual además va a permitir la participación social, porque para utilizar ese dinero se va a requerir del consenso y del acuerdo del director, los maestros y los padres de familia, y ahí habrá una Contraloría Social muy importante, y eso va a cambiar la vida y la dinámica de las escuelas. El tercer punto será el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, que es fundamental, dando autonomía de gestión. Ya no será obligatorio que los últimos viernes de cada mes se tengan que perder clases para las reuniones de los consejos técnicos escolares, que es muy importante que sigan existiendo, pero ahora le damos la libertad a las escuelas para que ellos decidan cuándo hacerlo, que cada comunidad decida cuándo hacerlo. Vamos a fortalecer, el cuarto punto, la participación de los padres de familia. El quinto punto, que es fundamental y que tiene que ver con la flexibilización del calendario escolar, que es otra de las demandas que me han hecho en diversos puntos del país. Hay lugares del país, y ustedes lo conocen bien, con climas extremos, por ejemplo, en donde hay momentos del año en donde por el simple hecho de tener que cumplir con un calendario forzoso de 200 días, los niños van a la escuela en condiciones que son muy poco propicias para estudiar. O elevan el costo de la luz porque hay que utilizar aire acondicionado todo el tiempo, o calefacción en las escuelas que los tienen. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, y aquí quiero ser muy enfático, sin perder una sola hora de clases, es decir, manteniendo exactamente el mismo número de horas de clase que ya existen hoy por año, que son 800 horas por año para las escuelas que tienen jornada de 4 horas, 1,200 horas al año para las escuelas que tienen jornadas ampliadas de 6 horas y 1,600 horas al año para las que la tienen de 8 horas de tiempo completo. Manteniendo el mismo número de horas, vamos a permitir que las escuelas, de acuerdo a sus necesidades, elijan si quieren impartir ese número de horas en 200 días, como ocurre hoy, manteniendo la jornada que hoy tienen, o si lo quieren hacer en 185 días, aumentando la jornada diaria. Es decir, más días de descanso a cambio de más horas diarias de clase, que además, de acuerdo a los últimos estudios, hoy sabemos que más que el número de días, lo que importa es que se aproveche bien el tiempo y que a jornadas más largas durante un mismo día, mayor aprovechamiento escolar. Entonces, por ejemplo, las escuelas que adopten el plan de 185 días, las que tienen una jornada de 4 horas pasarán a tener una jornada de 5 horas. Y así vamos a permitir que por razones climáticas o culturales, cada quien decida tener un calendario más flexible sin perder horas y ganando una jornada más amplia. Estamos convencidos que eso va a ayudar a la autonomía de gestión de las escuelas y a un reconocimiento de las diferencias climáticas y regionales que tiene nuestro país. Y finalmente, el punto número 6 de este plan de la escuela al centro es fundamental. Vamos a abrir escuelas de verano para todos los alumnos de escuelas públicas de este país, que esto era algo que no sucedía o no sucedía a una escala nacional. Hay que decirlo, alumnos que pueden acceder o que pueden pagar escuelas de verano tienen grandes beneficios, pero los alumnos, muchos de escuelas públicas que no tenían este beneficio, ahora lo van a tener. Vamos a abrir las escuelas en verano, se les van a dar educación artística, deportiva e incluso remediales para quien lo necesite. Esto va a ayudar a las madres trabajadoras, a los padres trabajadores de una manera
absoluta y fundamental. Gracias, Blanca. Vamos a iniciar ya este verano de 2016 con un plan piloto en 8 entidades del país, con la idea de que en el siguiente verano, en el verano de 2017, este sea un programa que ya exista en todos los estados del país y que los padres que así lo decidan de manera gratuita podrán llevar a sus hijos a escuelas de verano. Y la última, que es también fundamental y que es un apoyo central para las madres trabajadoras. Vamos a incrementar en 1 hora en todo el país la jornada de preescolar. Hoy en día, los preescolares del país tienen jornadas de 3 horas diarias. A partir de ahora, del siguiente ciclo escolar, todos los preescolares del país tendrán una jornada de 4 horas. Y si los preescolares optan por el calendario de 185 días, la jornada se vuelve incluso de 4 horas y media. Imagínense el impacto que tiene para las mamás que trabajan, que puedan tener 1 hora o 1 hora y media más para trabajar y que sepan que sus hijos están en un preescolar. Con una ventaja más, agregar 1 hora diaria a la jornada de preescolar equivale a agregar 1 año más de la educación preescolar. Y hoy sabemos que una buena educación preescolar permite un mejor aprovechamiento para los niños. Esa es la otra parte del plan, con lo que vamos a hacer que la escuela esté en el centro, vamos a apoyar a las mamás trabajadoras, a los padres que trabajan también, y que será una transformación en la organización de la escuela para que se aproveche mejor el tiempo, suba el rendimiento y podamos darle un apoyo a la comunidad. Eso es lo que presentamos el lunes, es lo que hemos venido trabajando, lo presenté el lunes en una escuela primaria aquí en el Distrito Federal, con el apoyo que aprovecho aquí a agradecer de todos los gobernadores del país. Estuvo en su representación el gobernador del Estado de México como presidente de la CONAGO, apoyando este plan. Al día siguiente me reuní con supervisores que son clave para que este programa funcione y será algo que empezará a funcionar el próximo ciclo escolar. La segunda prioridad, y la cual estaré presentando de manera completa en el próximo mes de febrero, tiene que ver con el programa de infraestructura y de equipamiento escolar. Y aquí hay 2 temas nuevos y fundamentales. El primero es el programa que anunció el presidente de la República, que ya está en funcionamiento, que es el programa de Escuelas al 100. A través de un mecanismo novedoso de los certificados de infraestructura escolar, vamos a tener 50,000 millones de pesos en los próximos 3 años para dejar en buenas condiciones a un poco más de 33,000 escuelas de todo el país. Esto es prácticamente la totalidad de las escuelas que hoy en día tienen alguna necesidad, para dejar a casi todas las escuelas dignas, todas con pisos firmes, techos firmes, buen equipamiento de aulas, agua, luz, incluso espacios de recreación y deportivos. Esta va a ser la inversión más grande que se haya dado en décadas en la infraestructura escolar y que va a tener un impacto como hace mucho no se tenía en la educación del país. Y junto con ello vamos a anunciar algo que no existía, que es una política nacional de equipamiento escolar. Hasta hoy las escuelas se equipan un poco como pueden, sin criterios pedagógicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una política nacional de equipamiento pedagógico para que las escuelas tengan los muebles que requieren, que sean los que sean óptimos para la enseñanza, con un tema más, que podamos ir avanzando, por ejemplo, en compras consolidadas que le representen un ahorro al Estado mexicano y podamos equipar de manera equitativa a la mayoría de las escuelas del país. Y junto con ello vamos a estar presentando un portal en donde todos los mexicanos van a poder ver peso por peso cómo estamos invirtiendo el dinero de las escuelas al 100. Va a ser un portal en donde se van a ver todas las escuelas que estamos beneficiando por estado y por municipio. Cada escuela tendrá una ficha en la cual se verá el monto que se le está dando a la escuela, qué es lo que se va a reparar de la escuela, en cuánto tiempo debe de estar, quién es el contratista de la obra y además se verá cómo estaba y cómo terminó. Prácticamente en tiempo real, todo mundo podrá ver cómo se está invirtiendo ese dinero de los mexicanos en las escuelas de los mexicanos. Tercera prioridad, el desarrollo profesional docente de los maestros, que es fundamental. Lo más importante para tener una educación de calidad son los maestros. Y para ello hay una estrategia
en 3 partes. La primera, que podamos seleccionar a los mejores maestros, que quien llegue a un aula sepamos que sea el mejor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, mejorando de manera significativa la educación inicial, para lo cual vamos a estar presentando el plan de fortalecimiento para la educación normal. Vamos a fortalecer cómo se enseña y qué se enseña y los recursos que damos a las normales de nuestro país. Pero también porque la reforma educativa ahora permite que no solo los normalistas sean maestros, sino que también cualquiera que tenga un título de licenciatura se pueda presentar al examen de oposición. Vamos también a trabajar con las universidades para que juntos, y ahí vamos a ir haciendo una sinergia entre normales y universidades, para que las normales ayuden a las universidades con conocimientos pedagógicos y las universidades fortalezcan a las normales con conocimientos en matemáticas, en historia, en español, y así podamos crear, tanto en las normales como en las universidades, podamos formar a los mejores futuros maestros. Pero además, todos, a partir de esta reforma, todos, para poder ser maestros, tienen que hacer un examen nacional, un concurso de oposición para entrar a ser maestros, con lo cual garantizamos no nada más que estén bien formados, sino que seleccionamos dentro de esos a los mejores. Y después, la vida del maestro y su posibilidad de ascenso y de tener una vida plena se da también ahora a partir de su propio mérito, es decir, a partir de evaluaciones que se tienen que hacer cada 4 años, que nos permiten saber en qué debe de mejorar y fortalecerse un maestro. Se le estará acompañando con el programa más grande que haya existido en este país de apoyo para la formación continua de maestros. Y en esto les doy un dato. El presupuesto que se tenía a la formación continua de los maestros hasta el año pasado, el año 2015, era de 220 millones de pesos. Este año, el año 2016, vamos a tener casi 2,000 millones de pesos para la formación continua de los maestros. Es decir, de 220 millones a un poco más de 1,800 millones de pesos. Nunca se había invertido tanto en la formación continua de los maestros y es la obligación que tenemos con ellos después de que se han evaluado, que se evaluaron en las jornadas que tuvimos el año pasado. Más del 95% de los maestros cumplieron con su responsabilidad y se evaluaron, y ahora en febrero, que esté presentando los resultados de la evaluación, junto con ello estaremos presentando este plan de formación continua que va a ser el más grande y ambicioso. Casi cada maestro va a tener un programa hecho a la medida de sus necesidades para que pueda seguir avanzando y que pueda hacer su propia carrera. Y por supuesto, los maestros que les vaya bien en la evaluación, como lo he dicho en muchas ocasiones, quienes tengan un desempeño elevado también van a ganar más. A partir del 15 de febrero tendrán un incremento de 35% en su salario aquellos maestros que tuvieron un desempeño exitoso en la evaluación al desempeño de la vez pasada. Cuarta, así pues, concluyo con esta tercera prioridad. Vamos a tener a los mejores maestros, bien formados, bien seleccionados, evaluados y bien capacitados. Y además los maestros podrán tener una carrera próspera, ganando más, no estando sujetos a que simplemente para ganar más tendrían que ser directores o supervisores, que por cierto, todas las plazas de directores y supervisores ahora se tienen que concursar y se tienen que ganar también. Pero si alguien tiene vocación de ser maestro de matemáticas o de historia o de quinto de primaria, podrá hacer una carrera en la que podrá ir ganando más a través de todos estos instrumentos. La cuarta prioridad son los nuevos planes y programas de estudio, que estaremos presentando entre marzo y abril de este año. ¿Cómo los vamos a presentar? Vamos a presentar documentos finales, pero no definitivos. ¿Por qué? Porque a partir de estos documentos, que van a ser una primer propuesta de la Secretaría de Educación Pública para nuevos planes y programas, vamos a convocar en todo el país a foros que durarán no mucho, pero que serán muy intensos, en donde vamos a convocar a pedagogos, a expertos, por supuesto que a todos ustedes, todos los legisladores que quieran participar estarán invitados, a las autoridades educativas estatales, a los maestros, a la sociedad civil. ¿Para qué?
para que se discuta lo que estamos presentando como los nuevos planes y programas de estudio. La discusión, y esa será la única condición para los foros, es que se discutan los documentos que estamos presentando y a partir de esa retroalimentación que tengamos y de ese debate, regresaremos, haremos los ajustes que sean necesarios y en el verano estaremos presentando los nuevos planes y programas de estudio definitivos. Y a partir de ese momento voy a convocar y voy a formar comisiones de expertos para que a partir de esos nuevos planes y programas se creen las comisiones que van a redactar los nuevos libros de texto y los lineamientos de los nuevos materiales educativos. Y vamos a iniciar la capacitación de los maestros para los nuevos planes y programas de estudio. El objetivo va a ser que para el ciclo escolar 2017-2018 o a más tardar, porque aquí quiero ser muy responsable y en un proceso tan delicado, si siento que requerimos más tiempo, podemos alargarlo. Pueden entrar en funciones en el ciclo escolar 17-18 o en el ciclo escolar 18-19, que será el último que inaugurará el presidente de la República y que pueda ser como corone el esfuerzo que ha hecho de hacer esta transformación educativa. No me quiero adelantar a qué van a contener los planes de estudio hasta que hagamos la presentación, pero solamente garantizarles dos cosas. Van a tener 3 lineamientos y 3 criterios los nuevos planes y programas de estudio. El primero es que sin duda alguna van a tener los conocimientos y habilidades que van a requerir los niños y los jóvenes mexicanos en el siglo XXI, es decir, incorporará las necesidades económicas y tecnológicas y los conocimientos y habilidades que se requieren para ello, en matemáticas, en el idioma, en ciencias, etc. Van a ser planes de estudio que estén orientados más que a la memorización o a la acumulación de conocimientos, a que los alumnos aprendan a aprender. Y por supuesto, serán planes y programas de estudio, como lo decía hace un momento, que además de los conocimientos y habilidades, también permita prepararnos para vivir de manera responsable en libertad, en democracia, en respeto a la ley, en los valores fundamentales que requiere este país en el siglo XXI. Y por supuesto también serán planes y programas que reconozcan la diversidad y la riqueza cultural de nuestro país y la diversidad regional que tenemos. Esos van a ser los lineamientos que ya estaremos presentando. Quinta prioridad, la cual estaremos presentando después de los nuevos planes y programas de estudio hacia mayo o junio. Una educación con mayor equidad e inclusión. Y ahí vamos a fortalecer la educación inicial, que es incluso la educación previa al preescolar, que hoy sabemos que es fundamental. Si hay una buena educación inicial, hoy se sabe que el aprovechamiento que se tiene después a lo largo de la vida es mucho mayor y lo vamos a fortalecer. Vamos a hacer un replanteamiento de las becas, que hoy en día el Estado mexicano da 8 millones de becas al año, pero no necesariamente llegan a quien más lo necesitan. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Que garanticemos, y aquí me voy a atrever a hacer una meta que vamos a tener con estas becas, adelantárselos a ustedes, que por lo menos los 4 deciles con menor ingreso, por lo menos el 50% de todos los alumnos de educación básica que estén en los 4 deciles de menor ingreso, es decir, las personas más pobres del país, tengan una beca. Y que en educación media superior logremos que por lo menos sea del 95% de los jóvenes de los 4 deciles más pobres que están en la educación media superior que tengan una beca. Ese va a ser. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.